AGN Prensa Sindical. Esteban Gringo Castro, el secretario general de la CETEP, dialogó en Palabra Sindical sobre la actualidad que vive el país. A continuación vamos a escuchar la charla que mantuvimos con el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro. Abordamos distintas temáticas partiendo de lo que sucedió esta semana con este levantamiento de la policía bonaerense. Y me parece que hay datos que pone sobre la mesa Esteban que son más que interesantes para entender cuál es la política que empujan los movimientos populares en la República Argentina, con una centralidad específica, la del trabajo. Escuchamos entonces el testimonio del secretario general del UTEP. Esteban, ¿cómo se analizan los últimos días desde los movimientos populares, teniendo en cuenta lo que pasó con la policía bonaerense, teniendo en cuenta lo que viene pasando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, un clima enrarecido desde las declaraciones de Duhalde para acá? Mira, por supuesto que lo primero que nos aparece cuando vemos a policías uniformados con el patrullero, digamos, expresando que necesitaban mejorar su salario, pero con un arma en la cintura, primero rodeando la casa donde vive el gobernador y después ahí en Olivos. Lo primero que te aparece son, sensaciones de preocupación, digamos. Lo primero que te aparece es mucha preocupación porque hemos visto el accionar de la policía en Ecuador cuando gobernaba Correa, que incluso que mataron a un hombre, me acuerdo, de seguridad de él. Lo que ha pasado en Bolivia, que también interviene la policía. Uh-huh. Es cierto que con el transcurrir de la pelea, uno iba escuchando que los que hablaban, los voceros, que tampoco sé si son la referencia de ese sector, porque no había nada claro. Los voceros empezaban a explicar, digamos, a tratar de explicar de que no eran golpistas, ni que no tenían nada que ver esto con los golpes de Estado, que todo el tiempo lo pusieron en clave de reivindicación salarial. Pero claro, si uno va atando todo esto que vos decís, desde las declaraciones de Duhalde, que, digamos, de entrada sonaron a locura, pero por lo menos a mí no me pareció una locura, sobre todo porque estamos rodeados de países donde están pasando, donde aparecen especies de golpes blandos muy vinculados a fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Uh-huh. La sensación final es que fue una pelea por reivindicaciones que se le fue del eje, digamos. Es más, creo que el sector que fue a la casa a Olivos, en algún momento parecía que se cortaban solos y que en definitiva termina generando divisiones en esa lucha reivindicativa. Uh-huh. Esas son las sensaciones que nos aparecieron. En paralelo, sí. Nosotros tenemos que pensar que realmente la policía tiene que tener alguna comisión, de asuntos gremiales, no sé cómo se podría llamar, que una vez por año, 2 veces por año actualice por lo menos la discusión salarial, ¿no? Que hace una especie de comisión. Por supuesto, la fuerza de seguridad no pueden hacer un paro, menos una medida de estas características. Me parece que si no fueran armados y fueran con sus vehículos o viajando como puedan, tendría como más sentido para toda la población. Esto, por otro lado hay que decir que
por lo menos lo que yo venía escuchando es que no se desatendieron las guardias mínimas o los esquemas más mínimos de seguridad con la población. Uh-huh. Por lo menos lo que los intendentes con los que fuimos tomando nota, conocemos. Pero bueno, no deja de ser un momento de alta preocupación que se resolvió, me parece a mí, con criteriosamente, ¿no? Después yo tengo algunas ideas, digamos, para que si seguimos charlando te las comento. Decime, ya que estamos en la charla, volcá tus ideas, a ver qué es lo que pensás. No, que mira, hay una cuestión que, por lo menos de los movimientos populares, y te digo que de gran parte del movimiento obrero con los que nosotros conversamos, que pueden estar en la CGT o no, que pueden estar en la CTA o no, que pueden, digamos, la mayoría de los gremios, cuando hablamos de la necesidad de que esto se resuelve combatiendo la desigualdad. Para combatir la pobreza hay que combatir la desigualdad, esa enorme desigualdad que hay en nuestro país y en Latinoamérica. Uh-huh. Que es lo que genera violencia, ¿no? Las expresiones más violentas están vinculadas a eso. Aquel que tiene y no quiere dejar de tener y se pone violento, como son las marchas estas anticuarentena, de que por lo general gente que no es que está viviendo mal, sino que está tan acostumbrado a vivir bien que no puede creer que no puede salir de su casa y a alguien le tiene que echar la culpa. Nosotros tenemos que mejorar la vida de los que menos tienen. Tenemos que mejorarla sustancialmente, pero no solamente en términos salariales, sino en la vida, digamos, en el mejoramiento de su vida, en la posibilidad de plantear una tierra prometida, ¿no? Una salida que tiene que ser una salida colectiva, pero que tiene que estar priorizando a los que menos tienen. Por supuesto que cualquiera me va a decir ahora hay más gente que tiene menos, ¿no? Porque todo se empobreció, sí, que por supuesto, pero los que menos tienen, en definitiva, son los que más esfuerzo están poniendo para salir y no pueden salir. Entonces tiene que haber políticas muy definidas para el sector que menos tiene, que para nosotros es el sector de la economía popular, y tiene que haber una actitud fraternal del movimiento obrero que yo noto que va para ese lado, por lo menos de algunos dirigentes, y en la territorialidad hay mucha vinculación, ¿no? Para resolver problemas alimentarios, muchas veces de salud, hay articulación y vinculación. En ese camino ustedes presentaron un proyecto conjuntamente con el movimiento obrero, con la CGT. Ese es el camino para muchos. ¿Cómo crees que ha sido recepcionado esto en el gobierno? El gobierno está muy preocupado por resolver o sea, no te olvides que están habiendo 12.000 casos por día. Uh-huh. Está muy metido en la cuestión coyuntural, y yo recién estoy empezando a mirar algún piso de pensar todo junto a la pospandemia. Lo que tiene de particular, sobre todo Alberto, es esta idea, ¿no es cierto? Que lo vimos el otro día cuando fue resolviendo el problema de la policía, ¿no? De llamar a todos, bueno, si alguno se enoja, pero digamos, de llamar a todos, de tomar decisiones que, bueno, ahí por supuesto salió Larreta, a nadie le gusta que le saquen la guita, ¿no? Entonces salió Larreta rápidamente a decir que fue en consulta, pero todos sabemos que se venía charlando. Y que además que fue en consulta también cuando se la dieron, ¿no? Claro, no cuenta esa parte. Pero bueno, digamos, tampoco se le queda otra que patalear, digamos, cuando le sacan. Nadie patalea cuando le dan y todo el mundo patalea cuando le sacan. Claro, es así. No puede ser de otra manera.
Pero sí, puede ser de otra manera, pero en general es así. Pero te quiero decir, tiene como una vocación de diálogo, es cierto, tiene una vocación de diálogo y de construir vínculos que es muy favorable para esta etapa. Porque del otro lado está quedando el sector que se pone violento por cualquier cosa, que amenaza. No, ya volvió a salir la doctora Carrió, no, diciendo de vuelta esas frases que son medio tragicómicas, pero que bueno, que son parte hay una sociedad que piensa, que la escucha y que piensa así. Hay una parte de la sociedad, pero empieza a haber sectores que vos te das cuenta que quieren traducir esto en forma más violenta y más descontrolada, y para mí la figura de Alberto es muy importante en ese sentido, y después que hay una escucha importante, y esta idea de escuchar a los representantes de los trabajadores. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión con parte de la CGT, el otro día hubo una reunión con Hugo Moyano y la familia. Con nosotros también hay una muy buena apertura. Entonces eso yo lo veo como saludable para, digamos, hoy por hoy, nosotros mismos, los movimientos en los movimientos populares, en el movimiento obrero, hay mucho debate, ¿entiendes? ¿No? Cuesta que haya hay como una crisis algunos le llaman crisis de representación, y yo creo que nos vamos dando cuenta que se necesitan representaciones más colectivas, si bien hay uno que toma la decisión, ¿no? Pero que se necesitan representaciones más colectivas, mucho más debate. Y eso, la velocidad del capitalismo, la velocidad de la vida que nos impone la vida, y todo eso no tiende a no permitírtelo. Pero fíjate cómo la pandemia cada 2 por 3 te va metiendo para adentro, te va haciendo parar la velocidad, y te va diciendo que si seguimos para el lado de la maximización de la ganancia y el desprejuicio y la poca valoración a la naturaleza, al medio ambiente, el mundo no resiste la humanidad. Entonces a mí me parece que se necesitan líderes mucho más reflexivos, que llamen a todos los sectores que digamos que expresan o que representan poco o mucho, ¿no? Y que se dé un debate profundo. Eso necesita más tiempo. Lo que es cierto que no pueden esperar son los más pobres, los que menos tienen, los que nosotros logramos algún nivel de representación. Eso necesita más urgencia. Pero ante las crisis, me parece que es bueno tener un presidente que convoca el diálogo y que te escucha, que reflexiona con vos. Eso me parece que es muy importante para esta etapa. Esteban, para ir finalizando, esta semana te reuniste, coincidieron con Héctor Daer en un encuentro donde disertaron sobre la pospandemia. En la misma decís, hay 2 o 3 puntos claves que por lo menos me parecen muy importantes. Por un momento es la centralidad del trabajo, ¿no? Esa clave peronista esa clave peronista que nos atraviesa a todos y que no perece en el tiempo. Y por otro lado, también hablas de que no se puede volver a la vieja normalidad, porque esa vieja normalidad, coincidimos ahí, es terrible para todos nosotros, ¿no? Claro. Y que es muy difícil también pensar la pospandemia teniendo en cuenta distintas caracterizaciones. ¿A dónde crees que va a nivel general esta crisis, que es una crisis que ya no es solamente argentina, sino también que es mundial, ¿no? No, por eso, si los líderes mundiales y sobre todo también incluyendo a los sectores, ya te digo, de la representatividad actual, que es más dispersa, ¿no? Que tiene esa característica,
podemos ser parte de un debate para el cuidado de la naturaleza, para el fortalecimiento del trabajo que existe, para no empezar a inventar cosas que no existen, ¿no? El trabajo que existe, darle dignidad, derechos, mejorar, por ejemplo, nosotros creemos que se sale con trabajo y creemos que al sector más postergado, ¿no?, que es el de la economía popular, además de la idea del potenciar trabajo que sale de ahí, de desarrollo social, con el ministro Daniel Arroyo, con Emilio Pérsico, con la idea de el salario social complementario como poniendo el eje en el salario, no en una especie de ingreso universal que digamos que lo cobrás si trabajás o si no trabajás, aunque siempre de algo tenés que trabajar, ¿no? Pero digo, cuando vos hablas de salario social complementario, de organización gremial de esos trabajadores, de derechos, está fortaleciendo una forma histórica, un modelo histórico que existió en Argentina, sería el pleno empleo de esta etapa, de este momento histórico. Después veremos si logramos otro mejor, ¿no? Entonces, y para eso lo hemos charlado, lo hemos hablado con sectores de gobierno. Se necesita poner mucho recurso en crédito no bancario, ¿no?, que no pase por el banco y te cobre tasa de interés. Crédito que le falta comprar una máquina, la tiene que comprar colectivamente. Son 3 o 4 compañeros que deciden hacer algo colectivamente, que la puedan comprar y van devolviendo a tasa cero. Pero en eso tiene que haber mucha inversión, y esa inversión no puede ir hacia la canaleta de la concentración económica y de la fuga legal de la plata, ¿no? Porque sigue habiendo fugas que son legales. La pueden hacer, no es que la salen a escondida, la sacan legalmente. Entonces, para evitar la fuga, para evitar el traspaso a dólar, ¿no?, a comprar dólares y sacar la plata afuera, tiene que haber una porción de que es la economía popular a tasa cero. Y por supuesto a las pymes, y sobre todo aquellas pymes que no están directamente vinculadas al capital más concentrado, aunque también, digamos, son pymes que hay que mejorarle la vida, pero de eso se tiene que encargar el capital concentrado. Pero a muchas pymes también hay que lograr, para el mejoramiento, para la salida, tener crédito a tasa cero, y después se verá cómo evoluciona. Pero para mí se sale con eso. Por lo tanto, si sigue habiendo emisión, porque vos fíjate que antes todo el mundo se oponía a la emisión, ¿no? Claro. O sea, sobre todo el capital final, no, porque eso genera inflación. Bueno, se emitió y ¿por qué ahora no se oponen? Porque claramente estamos viviendo esta situación muy especial, pero siguen fugando capital. Bueno, Estados Unidos y Gran Bretaña emitieron en estos meses más que en toda su historia. No, pero obviamente que es así, pero ellos siempre emitieron, y a nosotros nos dicen que no emitamos, pero lo de acá, cualquier empresario de acá te dice, no, la emisión, no, los monetaristas, ¿no? ¿Cómo vas a emitir si vas a generar un desastre económico? Y bueno, parece que tan así no era. Y nosotros que no somos unos economistas, yo no soy un economista, miro la realidad nada más. Entonces, tiene que haber una inversión muy importante en el desarrollo de la economía popular, contribuir a organizar la economía popular. Los almacenes de barrio tienen que vender. Si en el barrio vive gente que gana menos que claro, los sectores medios, o sea, tienen que comprar como mínimo al mismo precio que en un hipermercado, claro, como mínimo. Y si pudieran menos, ¿entiendes? No podés ser un almacenero de barrio que tenga que ir a comprar a un hipermercado y le pone la ganancia, y el compañero, la compañera que va a comprar termina pagando más caro. Bueno, hay que atender muy especialmente los problemas, y por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de mejorar, de las mejoras sustanciales que hay que hacer en los barrios populares. Eso ya está recontra, es un tema que lo tenemos muy trabajado,
Y también esta idea de, ¿no? Para una pospandemia un poquito más avanzada, esta idea de la tierra, el techo y el trabajo en términos de federalismo y en términos de por lo menos hay que mejorar. A ver, hay una propuesta que vengo escuchando de algunos sectores gremiales y de algunos sectores políticos. Extender, de movida, extender el conurbano bonaerense a un nuevo cordón que vaya hacia Ruta 6 o pasando la Ruta 6. Y que la Ruta 6 sea un vínculo para fortalecer el puerto de La Plata y descomprimir un poco el puerto de Buenos Aires. Bueno, son ideas que no son tan alocadas. Hay que extender vía férrea, hay que generar ciudades ahí y después la expansión, ¿no? Nosotros venimos diciendo, porque se nos ha acusado de toma de tierra, venimos diciendo desde que empezó la pandemia que tenemos que salir del conurbano, que tiene que haber una estrategia de salida del conurbano. Pero en el inmediato, ya te digo, trabajo, potenciar trabajo, créditos no bancarios a tasa cero para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y ciertos sectores de las pymes, que es importante que salgan adelante porque son generadoras de trabajo. Esteban, te agradecemos este tiempo compartido con nosotros, como siempre en Palabra Sindical. Vamos a seguir en el tiempo teniendo estas charlas porque son realmente importantes y uno aprende, y esperamos también que los compañeros que oyen también aprendan por lo menos a pensar y a reflexionar en torno a lo que nos hace falta. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y te pedimos que te cuides mucho. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre es un honor hablar con Bien, ustedes. Así escuchamos a Esteban Gringo Castro, referente de la UTEP, en esta charla extensa que nos permite meternos de lleno en el fondo el pensamiento que se desgrana en los movimientos populares. La sabiduría popular también es construcción política y es construcción cultural. En función de ello hay todo un desarrollo de estrategias para volcar en el territorio, pero también para pensar qué política nos puede llevar adelante definitivamente. Y estas conversaciones son parte también de lo que nosotros entendemos como, para definirlo de alguna manera, una contracultura al colonialismo cultural que nos acecha hace tiempo. Por eso dialogamos extensivamente con los dirigentes, por eso consideramos que las fuentes de primera mano son imprescindibles para entender también cómo se construye el periodismo de tercera posición, para entender que es necesario que todos los lazos vinculantes de la comunidad estén afianzados para la realización y la felicidad del pueblo argentino. Así escuchamos entonces a Esteban Gringo Castro, titular del UTEP. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.